El protocolo de enrutamiento RIP es un protocolo que utiliza la métrica del conteo de saltos para determinar cuál es el mejor camino que tiene que tomar un paquete para llegar a un determinado destino. Por ejemplo, si la máquina 1 se comunica con la máquina 2, el paquete al llegar al router 3, teniendo configurado el protocolo de enrutamiento RIP que se basa en el número de saltos, él va a tomar la ruta que tenga menos saltos. En este caso, el router 3 puede tomar un salto a router 1, a router 4 y luego entregarle el paquete a máquina 2 y regresar por router 4, router 1 y regresar a router 3 y luego a máquina 1, o irse por router 5, router 4, llegar a máquina 2 y máquina 2 por router 4, router 5, router 3 y máquina 1. Es decir, el router 3 tiene dos rutas que son las más eficientes y tienen el mismo número de saltos, que son lo más mínimo que hay. Cuando esto sucede, lo que hace el protocolo de enrutamiento es que puede utilizar una distribución, un balanceo de carga. ¿Qué significa esto? Que cuando a este router le llegue demasiado tráfico, o sea, él va a venir y para que sea más óptimo, él va a tomar la decisión a dónde enviar los paquetes para que no solo un camino sea el más usado. Dependiendo de cómo esté el tráfico en la red, él va a venir y va a mandar paquetes ya sea por cualquiera de estos dos caminos. Y también se le puede definir cuántas máximas rutas eficientes puede tener que sean iguales en el menor número de saltos. Para configurar este ejemplo, lo primero que hay que hacer es especificarle a cada interfaz cuál es su IP. Por ejemplo, el router 3 por la interfaz 00 va a tener la IP 11.11.11.1. El router 1 por la interfaz 00 va a tener la 11.11.11.2. El router 3 por la interfaz 01 va a tener la 10.10.10.10.1. El router 5 va a tener por la interfaz 01 la 10.10.10.10.2 y así sucesivamente. Eso es lo primero que hay que hacer a configurarle a un router. Muy bien, entonces lo primero que hay que hacer es especificarle qué IP le corresponde a cada uno. Por ejemplo, para el router número 3, le estamos diciendo, nos metemos en modo de configuración de la terminal, nos metemos a la interfaz 00, agregamos la IP correspondiente con su máscara de red, que en este caso a la 00 en el router 3 le toca la 11.11.11.1, ¿sí? Y su máscara es de 24 bits. Luego hacemos un no showdown porque por defecto a veces las interfaces se vienen apagadas, entonces al hacer un no showdown se levanta. Finalmente se sale de la interfaz, se mete a la interfaz 01, le asigna la IP 10.10.10.1 con la máscara de 24 bits, la levanta por si está apagada, se sale. Luego se mete a la interfaz 10, que la 10 en el router 3 corresponde a la que está conectada a la máquina 1 con la IP 192.168.50.1, que va a ser el gateway para esta máquina, para que él pueda comunicarse y salir y comunicarse a otra red que no esté en su mismo dominio, ¿sí? Finalmente la levantamos, nos salimos de la interfaz 10, del modo de configuración, y le damos un write memory para guardar la configuración. Y eso es lo que se hace para cada uno de los routers. Y por eso es que he puesto acá, así como por ejemplo
he puesto la interfaz y he puesto qué IP le corresponde, y con los colores se puede notar qué IP le corresponde a cada puerto. Una vez especificado esto, se tiene que configurar el protocolo de enrutamiento RIP. RIP tiene dos versiones. Bueno, un poco sobre RIP es que tiene un máximo de saltos de 15. Cualquier ruta que exceda la cantidad de 15 saltos se etiqueta como no inalcanzable. Eso es si tenemos una gran red. RIP tiene dos versiones. La primera es un protocolo de enrutamiento con clase. Eso se vio en la clase número 4 de laboratorio. Y para resumir, un protocolo con clase solo toma en cuenta la IP. Por ejemplo, acá, esta IP corresponde a la clase A, pero le he puesto una máscara de 24. Cuando es con clase, entonces obvia esta máscara de 24 y lo que le interesa es la IP y la clase a la que pertenece. Entonces la máscara que va a tener ya no va a ser la máscara de 24, ya no va a ser la 255.255.0, sino que va a tener la 255.0.0.0. Entonces él no me va a tomar en cuenta la máscara que yo le fije, se va a basar en la máscara por defecto que le pertenece a la IP en su respectiva clase. Eso es un protocolo classful. Y en la versión 2, que es un protocolo sin clase, este me permite modificar la clase a la que pertenece la IP, asignándole una máscara diferente. Entonces en este caso la máscara es de clase C y la IP es de clase A, pero quien predomina es la máscara. Entonces ya la IP ya no va a corresponder a una clase A, sino que va a ser a clase C. Quiere decir que sus primeros 3 octetos los voy a utilizar como red, y su último octeto de 8 bits lo voy a utilizar para host. Entonces eso significa con clase y sin clase. En este caso vamos a configurar con clase, sin clase, para una versión 2. Para configurar RIP es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es que en cada router que configuremos RIP, es decir, qué redes conocemos. Por ejemplo, el router 3 conoce la 192.168.50.0, la 11.11.11.0, la 10.10.10.0. Ahora el router 4 conoce la 12.12.12.0, la 13.13.13.0 y la 192.168.60.0. Router 1 conoce la 11.11.11.0 y la 12.12.12.0, y el router 5 finalmente conoce estas últimas dos. Entonces, al configurar RIP, por ejemplo, en el router número 3, ¿sí?, explicando cada una de las líneas del comando, de los comandos, es: la primera línea me meto a modo de configuración, la segunda línea especifico que voy a configurar un protocolo de enrutamiento y va a ser RIP. El tercer comando o la tercera línea de comando me especifica la versión de RIP que voy a configurar, y finalmente voy a especificar cuáles son las redes que conoce mi router. Como he dicho anteriormente, el router 3 conoce la 11, la 10 y la 192.168.10.50, 192.168.50.0, y así sucesivamente para cada uno de los routers. Entonces al router 3 le configuramos su RIP con las redes que él conoce, y si nosotros queremos ver su tabla de ruteo, lo hacemos con el comando show IP-route. Entonces, pero antes de ver todo esto, nosotros tenemos que configurar RIP en cada uno de los demás routers, y con esto aquí dejo los comandos que van a necesitar para configurarlo. Por ejemplo, el router 1 es lo mismo, lo único que va cambiando
es que redes conoce, así como el router 1, si se dan cuenta las primeras 3 líneas es lo mismo, y lo que estamos especificando es la red a la que pertenece, qué redes pertenecen a él, perdón. Entonces el router 1 tiene la 11 y la 12, el router 5 tiene la 13 y la 10, ¿sí? Y el router 4 tiene 12, 13 y 192, ¿sí? Acá. Pero la red completa solo lo hago por resumirlo. Y entonces, una vez teniendo configurado todo, podemos ver lo que habíamos determinado al inicio, que si la máquina 1 se quiere comunicar a esta máquina 2 por su red, tiene dos caminos distintos que son los más óptimos. Entonces aquí se puede ver que se ha configurado RIP para llegar a la 192.168.60. Tiene dos caminos, vía 11.11.2 o vía 10.10.10.2, ¿sí? De igual manera, si verificamos el router 4, SH hyperroute, para no escribir show pueden escribir SH y da lo mismo. De igual manera, si se quiere llegar a la 192.168.50 desde el router número 4, tengo dos caminos, haciéndola por la 12.12.12.2 o por la 13.13.13.2, porque son sus caminos más eficientes. Finalmente, lo que deberíamos de hacer es encender las máquinas virtuales, que me va a tomar un poquito de tiempo. Una vez tenemos encendidas las dos máquinas, por lo menos la máquina 1, venimos y configuramos su IP que le va a pertenecer. Nos vamos a conexiones de red y área local 2. Nos metemos a la configuración de propiedades de protocolo de internet y asignamos su IP. La IP va a ser la 192.168.50.10 con una máscara de 24 bits y su gateway, que sería la 192.168.50.1. Le damos a aceptar. Para verificar que se ha asignado la IP correctamente, abrimos la consola de comandos y con ipconfig podemos ver qué IP le corresponde. Vemos que le corresponde la 192.168.50.10, la máscara y el gateway. Entonces hay que hacer ping al gateway para ver que todo está correcto, y en este caso hizo ping. Entonces ahora solo falta configurar máquina 2. .192.168.60.10, su máscara de 24 bits y su gateway por defecto. Entonces le damos a aceptar. Abrimos la consola de comandos para verificar otra vez que ha sido asignado correctamente, y podemos ver que sí. Si no aparece nada acá, es que existe algún error. Lo que deberían de hacer es apagar la máquina y volverla a reiniciar. Entonces hacemos ping al gateway por defecto y está perfecto. Entonces finalmente la prueba de fuego es hacer un ping entre ambas máquinas. La máquina 1 va a hacer un ping a la 192.168.60.10 y como vemos el ping ha llegado perfecto. Si queremos saber cuáles son los saltos que va dando, try-cert y ponemos la IP.
podemos ver cómo pasó a la 192.168.50.1, que es su gateway por defecto, que es la que tiene configurada la interfaz 1.0 del router 3. Luego se fue por la 11.11.11.2, ¿sí? Para acá fue su siguiente salto. Luego dice que su siguiente salto fue el 12.12.12.1, pueden ver, y llegó a la 192.168.60.10 y luego regresó el paquete por el mismo camino. Muy bien, entonces lo que hay que aclarar acá es que, por ejemplo, podemos ver esta característica que les había dicho, de que para llegar a esta máquina el router 3 tiene dos posibles caminos, que son los más óptimos. Por defecto trae 4 rutas que puede tener como las más óptimas, pero si nosotros queremos cambiar eso, entonces nos entramos en modo configuración, nos metemos al protocolo de enrutamiento RIP y configuramos el número de rutas máximas que va a tener. Entonces en este caso le vamos a especificar el máximo de rutas eficientes que va a tener es 1, y si vemos la tabla de ruteo, la debería de actualizar. Esperamos un momento. Ok, ya la ha actualizado. Entonces podemos ver que ahora solo escogió la 11.11.2 y aquí antiguamente teníamos 2 rutas. Por la 10.10.10.2 era la otra, en cambio ahora solo tenemos una ruta. Y finalmente, si nosotros configuramos en router 4, modificamos el máximo de rutas eficientes que puede tener, esperamos un momento a que la actualice. Ok, entonces dice que si se quiere ir buscando a la máquina 1, solo va a tomar la 13.13.2. entonces puede verse como RIP ha tomado la decisión de irse por la 11.11.2 buscando a esta máquina por el lado de arriba, y como el router 4, cuando máquina 2 se comunica a máquina 1, se va a ir por la 13. O sea, eficientemente el mismo protocolo ha dicho router 13 va a ir por acá arriba, y router 4 cuando se quiera comunicar a máquina 1 o cuando llegue un paquete para las redes que conozca de acá, se va a ir por abajo, y eficientemente lo ha hecho. Para eso sirve el máximo de rutas. De igual manera, si podemos probar un PIN, debería funcionar exactamente igual. En este caso ha escogido la 11.11.2 y como ya hemos configurado y hemos modificado las rutas, vamos a ir a la 50.10 y podemos ver que se tiene que ir por la 13, y correctamente se fue por la 13. Este se fue por la 11 y este se fue por la 13, como habíamos dicho. Y finalmente aquí termina todo. Si quieren asignar más interfaces a un router, se van a configuración si necesitan más y asignan uno que sea de capa 3, por ejemplo esta, le dan a aplicar, y ahora ya cuando conecten un tercer dispositivo ya les saldrá otra que pueden conectarlo con otro dispositivo. Los routers que se han utilizado son C3600, que aquí ese es el que se encuentra acá, y hasta aquí. Espero hayan entendido.